todo un tema dentro de la agenda económica es lo que pasa con las tarifas de los servicios públicos y vamos a compartir estudios recientes que nos hablan de cuánto presupuesto tiene que destinar una familia justamente para pagar los servicios como luz, gas, transporte y agua. Está con nosotros Fabián Medina, él es economista y nos trae justamente los resultados de este informe. Fabián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rocío? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, datos que incluyen no solo lo energético, sino también se agrega en este caso el transporte. Sí, estamos hablando de transporte con un número cercano a 30.000 pesos de transporte nada más, con lo cual estás hablando de sobre 75 o 45.000 de energía pura. A ver, si yo considero que un sueldo promedio, para decir promedio, ¿no? De actividad privada, que es comercio, que es lo que yo tomo siempre. ¿Por qué comercio? Porque tiene 1.200.000 afiliados. Es de 500, están 550.000 pesos. Eso quiere decir que estamos todavía sin el transporte en menos de un 10% y con el transporte en un 15% del sueldo. Lo que nos va a pasar a partir de mayo es que si bien va a subir el sueldo a 700, 720, lo que es la energía en sí misma se va a multiplicar por 3 la luz, o 4 la luz, y por 7 el gas. Con lo cual ya nos vamos a ir a un valor de 200.000 pesos. Es impresionante, Fabián, el número, Eso, ¿no? Pensando eso en la proyección de lo que puede pasar con el costo de la energía. A ver, vamos a decirlo más fácil. Ya hay empresas, por ejemplo, una fábrica de helados en 3 de febrero, que hasta diciembre pagaba 1.800.000 de luz, pasó a pagar 20 millones de pesos. Y una heladería en la localidad de Monte Grande pasó de pagar 180 de luz a pagar 850.000 pesos. Están pensando en cerrar la heladería, porque no se vende por ese valor. Entonces, eso en la parte comercial. Cuando lo traspasamos a la parte de las familias, si nos vamos a ir a 200.000 sobre un sueldo de 720, estamos hablando de un 30%. Con En el ese caso, Fabián, 30%... digo, en el caso de que sea un trabajador que tenga un salario de un 700 sueldo mil blanco. pesos. Claro, Exacto. digo, que sigue siendo lamentablemente un sector privilegiado. Pero pensaba... Estamos hablando de 6 millones de personas en blanco, registradas en blanco. En realidad son un poquito más con el sector público, pero vamos a ver cómo queda el sector público después de hoy, ¿no? Absolutamente. Bueno, igual esto va a tener un impacto fuerte en la inflación, ¿no? Por eso el aumento, por ejemplo, en las tarifas de gas se había pateado para el mes de abril para que marzo cierre un poquito mejor. Eso igual, digo, el aumento de las tarifas energéticas quiere decir que va a subir todo, ¿no? Digo, cualquier bien o servicio... Cualquier bien o servicio que requiera de energía, o sea, todo va a aumentar producto justamente de esta suba. Yo quiero enfocarme sobre todo en las familias, ¿sí? Porque es el núcleo de la mayor cantidad de clientes que tienen las empresas. A ver, en la década del 80, en Inglaterra se determinó que cuando tus consumos de energía superaban el 20% del ingreso del salario, ese sector estaba en pobreza energética. Quiere decir que vamos a pasar a estar en pobreza energética, y yo te diría un número significativo como son 10 millones de familias. Claro, es muy complicado, Fabián. ¿Qué puede llegar a pasar? Porque uno pensaría también que en lo primero, ¿no? ¿Qué es en lo primero que recorta una familia? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el agua, si no la pagás, no te la cortan, ¿no? Esto es así. ¿Qué pasa con los otros servicios? El agua está declarado como actividad esencial, servicio esencial, y tardan entre 9 meses y un año en cortártela. Pero lo que es luz y gas nunca se llegó a poner como servicio esencial, con lo cual a los 45 o 60 días te lo cortan. Claro. El tema es mucho más directo con esto, Rocío. A ver, entendámoslo.
vamos a entrar en una etapa en la cual la gente va a pagar servicios, va a pagar comida, va a dejar de pagar impuestos y va a dejar de consumir más de lo que dejó de consumir hasta ahora. Vamos a una etapa de recesión dura, no de 30 días, vamos a una etapa de recesión dura por lo menos de un año y medio. El presidente Javier Milei dijo que esperaba que en los próximos 3 meses el panorama sea mejor en cuanto a estos números, ¿no? Lo que uno tiene de poder adquisitivo, lo que pasa con la inflación, cuánto destina de su presupuesto a transporte, a pago, ¿no?, de impuestos. ¿Vos cómo ves ese análisis? La realidad marca que con los datos que vas teniendo de paritarias y como le ponen techo a las paritarias, eso no es real. Vas a tener una recesión muy dura, como te dije recién, un año y medio. Estamos hablando de un esquema en el cual, con suerte, la inflación de abril va a ser de 12, entre 10 y 12 puntos. Vas a trabajar con el mismo nivel de inflación que tenías en noviembre, pero en noviembre tenías actividad económica, había ventas, había plata circulando. Inclusive había una desocupación de 5,5 y una pobreza de 45, medio según la UCA. En el próximo abril nos vamos a encontrar con una inflación más o menos similar, sin actividad económica, sin plata que circula. Es uno de los motivos por el cual bajó el tipo de cambio, el paralelo, el blue, como quieras llamarlo. Después tenés una desocupación cercana al 10, porque ya estamos viendo que, por ejemplo, en la construcción ya tenés más de 100.000 despedidos, que hay plantas que están dando retiro voluntario, despidiendo gente y haciendo suspensiones en automotrices. Y una pobreza cercana al 65-70. No es el mismo panorama de noviembre. Es un panorama completamente distinto. ¿Por qué? ¿Por qué no se aborda eso dentro del análisis económico que hace el gobierno nacional, ¿no? Ellos siempre salen a destacar lo que está pasando, ¿no?, con las cotizaciones alternativas, ya sea el blue, ya sea los financieros, bueno, superávit también fiscal para el mes de febrero. ¿Cuándo van a poner en agenda, por ejemplo, ese tema, ¿no?, lo que puede llegar a pasar con el número de desempleo? No les interesa. Ellos están buscando el dato financiero porque están esperando que a fin de mes llevarle los números financieros al Fondo Monetario para que aprueben lo que pidió Nicolás Posse, que son los 13.500 millones de dólares del segundo acuerdo firmado por Macri en agosto de 2018, que Alberto Fernández rechazó porque no se podía pagar. Le pidió que tenga mejores números en lo financiero y le pidieron que licúen las jubilaciones, que es un gran gasto para ellos, y a su vez también que bajen los subsidios. Están bajando los subsidios, están licuando las jubilaciones. Con el nuevo acuerdo, con el nuevo DNU de jubilaciones, le sacan 40 puntos de la jubilación. Y algunos analistas dicen que el mercado se anticipa a lo que va a pasar en la economía real, es decir, que lo que marcó, ¿no?, la suba de las acciones en el mercado argentino y, bueno, sumado, ¿no?, con los otros indicadores financieros, hablarían de que en algunos meses el panorama sea mejor. Para vos, ¿hay una relación directa, ¿no?, entre lo que dice el mercado y lo que después se va a traducir en la economía real? Mira, las acciones es un mercado muy chiquito. No es que lo maneja el argentino medio. Y me enteré esta semana lo que hablaron algunos empresarios, digamos, posterior al 19 de noviembre, entre el 19 de noviembre y el 5 de diciembre. ¿Sabés lo que expresaron los empresarios del, digamos, Círculo Rojo, entre comillas? Este chico ganó porque a este chico lo podemos manejar y con Massa teníamos que negociar y para negociar era muy duro. No sé si te quedó claro la respuesta. Bueno, Fabián, entonces sí. Si el mercado estaría respondiendo como corresponde, hoy el riesgo país estaría en 1.000 puntos o menos. Pero tenemos en 1.400, bajó subiendo, igual, bajando hasta 1.000. En rigor a la verdad. ¿No te parece que sea una baja significativa? Pero ya tendría que estar en menos de 1.000. Con los valores de los dólares alternativos. Eso quiere decir
que no hay gente, que hay gente vendiendo lo que había comprado hasta noviembre y que no hay plata en la calle. Cuando la gente, inclusive como están vendiendo, la gente se está licuando el ahorro. Cuando vos licuás el ahorro, sin ahorro y licuado el consumo, tenés una economía tendiente a la baja. Jugaron a bajar la inflación, enfriando, congelando la economía. La inflación la podés bajar congelándola o con un exceso de producción. Eligieron la alternativa mucho más fácil, que fue la misma que implementó Domingo Felipe Cavallo en el 91, en el 91, y la misma alternativa que creyó implementar José Alfredo Martínez de Oz en el 76. Fabián, lo cual no sirve. Ya vimos los resultados como son en pobreza y en desocupación esos temas. Te agradecemos mucho el contacto y como siempre que nos hayas traído tu análisis.